Hoy vamos a reflexionar en una oración que Jesús nos enseñó a elevar y que se registra en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. El capítulo 6 de Mateo es como la bisagra del Sermón del Monte, que está registrado en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Encontramos en ese capítulo un texto que es el que guiará todos los pensamientos de Jesús. Es el versículo 1, que comienza con un verbo en imperativo: guardaos, guardaos. Es una advertencia que puede también interpretarse como una amonestación. Guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Y entonces Jesús, desde esa clave, desde ese pensamiento, desde esa premisa, comienza un discurso donde toca tres aspectos de la experiencia religiosa que son esenciales a la vida del creyente. Una es el acto de dar. Algunas versiones dicen cuando des limosna. Esto significa cuando tú des algo de ti, material, para ayudar a alguien. Hazlo en secreto, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Luego el Señor habla de la oración y dice que cuando ores, no lo hagas con vanas palabrerías, como si de esa manera fueras a ser escuchado por Dios, que tampoco lo hagas públicamente a los gritos para ser escuchado y recibir la recompensa de los hombres, que obviamente es la adulación y la alabanza humana, sino que busca a Dios en tu habitación, en lo secreto, y Dios, que mira en lo secreto, te va a recompensar en público. Finalmente, la última parte de esta porción del capítulo 6 de Mateo, cuando hace referencia a estos tres aspectos esenciales de la vida del creyente, de la experiencia religiosa, habla del ayuno y dice: Mateo registra palabras de Jesús: cuando ayunes, no andes con cara de circunstancia, lávate la cara y que nadie vea que estás ayunando. Porque Dios, el Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿El ayuno es acaso la experiencia más radical, junto con la oración, más fundamental de la espiritualidad? Porque es allí donde entregamos nuestro cuerpo para ser purificados por el Espíritu Santo. Es una entrega, una donación. No es un sacrificio meritorio, es una entrega con el propósito de que Dios nos hable al corazón a través del Espíritu de un modo diferente a cómo nos habla en circunstancias normales. Este es el propósito verdadero del ayuno. Pero lo que yo quiero señalar en este pensamiento de Jesús: guardaos de vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, es que Jesús
delinea dos tipos de religiones. La religión basada en los propios méritos, en las propias obras. La religión del hipócrita, dijo Jesús, no seáis como los hipócritas. Una y otra vez repite esa palabra. Y la verdadera religión que surge de una experiencia en secreto, personal, con el Señor. A su vez, Jesús establece en ese discurso, en ese sermón de la montaña, esas dos dimensiones de la vida humana, lo propiamente público y lo propiamente privado, lo personal. Y él antepone a la vida pública, a la conducta, antepone la conciencia. Muchos de nosotros nos preocupamos por la apariencia. Muchos de nosotros anteponemos incluso nuestra conciencia a los actos de nuestra conducta. Y llegamos a pensar que aquel pecado que cometemos no lo es siempre y cuando no haya sido público, siempre y cuando la hayamos escondido a los ojos de Dios. Sin embargo, el pecado jamás está escondido a los ojos de Dios, porque Dios todo lo ve. Es nuestro Padre que ve en lo secreto. Y luego sí nos recompensa en público. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Estas dos dimensiones no están en un plano de igualdad, sino que están en un plano distinto a un plano de igualdad. Son desiguales. ¿En qué sentido? En que una es más importante que la otra, porque una origina a la otra. La experiencia personal y secreta es la que da la vida, es el lugar donde germina la semilla que da fruto, para que el fruto entonces se vea públicamente. La vida pública para Jesús nunca debe anteponerse a la relación personal con Dios. La relación personal con Dios es lo primero, es lo que da origen. Y la vida pública, las obras, expresarán precisamente esa fe que nace en el fuero interno, en la mente y en relación con Dios. Ahora bien, en ese capítulo que estamos analizando, el capítulo 6 de Mateo, aparece incrustado una gema, como que fuera la esencia misma de ese capítulo. Y es la oración que Jesús eleva al Padre Nuestro. Él dice, no oréis como los hipócritas que se van a las sinagogas, se paran en las calles, así como hacen sonar trompeta cuando dan limosna, hablan en voz alta con palabras difíciles para ser escuchados por los hombres, aunque creen que son escuchados por Dios. Vanas palabrerías. No, busca tu habitación y Dios, que ve en lo secreto, te recompensa en público. Tu oración debería ser así, dice Jesús. Ora de este modo. Y aquí comienzan 4 versículos que van desde el versículo 9, perdón, desde el 9 al 13, desde el capítulo 6, en el capítulo 6, 9 al 13, donde Jesús eleva esa oración preciosa
que nosotros conocemos y que durante centurias y milenios el creyente ha elevado. Y en esta mañana lo que yo quiero es reflexionar en esta oración de Jesús, porque nos enseña acerca de el acto de orar y del poder de la oración. Nos dice qué significa orar y nos dice cómo orar. En la oración de Jesús vemos ocho grandes revelaciones. Comenzamos con Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la primera gran revelación. Luego sigue la oración diciendo, santificado sea tu nombre. Esta es la segunda. La tercera revelación es, venga a nosotros tu reino. La cuarta revelación, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. La quinta revelación, danos hoy el pan nuestro de cada día. La sexta revelación, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La séptima eh, revelación, líbranos, perdón, no nos dejes caer en tentación. La octava revelación, líbranos del mal. Y culmina con una doxología, un canto de alabanza. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estas ocho revelaciones son en realidad ocho peticiones, o mejor dicho, una invocación y siete peticiones, que son ocho revelaciones que a su vez se deben convertir en principios de vida, y lo voy a explicar. Esta breve oración que ha sido elevada por decenas y centenares de millones y millones de creyentes a lo largo de los siglos y milenios y que ahora mismo, hoy domingo, en las iglesias se está elevando en todo el orbe, en todo el planeta, al Padre Celestial. Encierra secretos profundos de la naturaleza de Dios, de su carácter. Comencemos diciendo que la oración está estructurada conforme al pensamiento de Jesús y el pensamiento de Jesús está estructurado conforme a la ley de Dios. Las tres primeras peticiones son los cuatro primeros mandamientos y las cuatro últimas peticiones o súplicas son los últimos 6 mandamientos. Ahora bien, estas 8 peticiones, o mejor dicho, estas 8 revelaciones u 8 principios, este primer principio que es una invocación, Padre nuestro que estás en los cielos, y las 7 peticiones y súplicas, estos 8 revelaciones u 8 principios de vida, tienen algo muy especial. Son deseos del alma humana, de los atributos que el corazón humano ve en Dios por su revelación a través del Espíritu Santo. Quiero ser claro con esto y espero ser claro con esto. Cada una de las partes del Padre Nuestro, cada una de las revelaciones, cada uno de los principios de vida, la invocación y las 7 peticiones o súplicas
Son atributos divinos que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón para reclamarlos, para clamar por ellos. La primera petición, o mejor dicho, la primera invocación, la primera revelación. A veces mezclo la palabra petición con revelación y ustedes se pueden confundir porque no estoy hablando de 8 peticiones, estoy hablando de una invocación y de 7 peticiones que en total hacen 8 revelaciones o principios de vida. Por eso discúlpenme que a veces, igual de decir revelación, digo petición. Cuando hablo de la primera revelación, que es el primer principio, estoy hablando de la invocación. La invocación de esta oración es muy importante detenernos en ella, porque habla de la paternidad de Dios. La palabra de Dios en Mateo 27:39 dice, Jesús registra, Mateo, las palabras de Jesús, no llaméis Padre a ninguno aquí en la tierra, porque hay un solo Padre. En San Juan capítulo 15, versículo 15, Jesús dice, ya no os llamaré siervos, no os llamaré esclavos, os llamaré amigos, porque os he dado a conocer lo que el Padre me ha dicho que les dijera. Todas las religiones tienen un Dios. Solo el cristianismo tiene a Dios como Padre. Todas las religiones tienen un Dios cuya voluntad no conocemos. Solo Jesús revela al Padre. Todas las religiones y todas las corrientes filosóficas adoran a un Dios que dice por dónde debemos caminar, qué debemos hacer para obtener tales o cuales resultados, para tener tales o cuales consecuencias. Pero solamente la religión de Jesús se presenta como un camino que está transitado con un caminante, que es el propio Jesús. Es Él el que está a tu lado. Solo la religión de Cristo diferencia la religión legalista del que piensa en Dios en términos intelectuales, pero no compromete el corazón con Dios. El sentido de la paternidad, mis hermanos, está expresado en estas palabras que escribí. La paternidad de Dios nos recuerda que somos llamados no solo a creer en Él, sino a pertenecer a Él. Aquí está la gran diferencia. No solo en creer en Él, sino pertenecer a Él. La religión de Cristo es la religión del Padre porque es también la religión del Hijo. No hay padre sin hijo y no hay hijo sin padre. La religión de Cristo no es una experiencia intelectual, meramente de creencia en una doctrina, sino de una pertenencia al Padre mediante el Hijo. La religión de Cristo es un camino, pero no es el camino del islamismo, no es el camino del judaísmo, no es el camino del budismo, no es el camino del confucianismo, no es el camino del ateísmo, no es el camino de ninguna de las corrientes filosóficas o religiosas que ha dado la civilización. Es el camino del Hijo, que al convertirse en camino también se convierte en caminante junto a nosotros. Jesús está a nuestro lado y camina con nosotros
cada día. Por eso Él prometió, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta gran verdad tú tienes que grabarla con fuego en tu corazón. Tu religión no tiene que ver con lo que tú crees, ni con la tradición a la que perteneces, sino que tu religión comienza y se origina en el fuero interno, en lo secreto del alma, en una relación con el Padre. La paternidad de Dios nos recuerda que somos llamados no solo a creer en Él, sino a pertenecer a Él. Dice la Biblia que los demonios también saben y conocen y tiemblan, pero ni creen ni pertenecen. Esta es la gran diferencia del cristianismo. Si ustedes me dan un segundo, voy a buscar el libro que estoy escribiendo para mostrarles cómo se estructura el pensamiento y la reflexión del Padre Nuestro. Es un segundo solamente. En este librito que se llama Padre Nuestro, guía de oración para conectarte con Dios, lo que intento, mis hermanos, es analizar el Padre Nuestro y convertir el Padre Nuestro en una guía espiritual de meditación y de oración para cada creyente, para cada creyente, para que cada creyente busque y se conecte con Dios en forma personal, en familia o en comunidad, en la iglesia. Es un librito que ha de ser estudiado también y analizado y tomado como guía en las reuniones de oración de las distintas iglesias. Pero mi corazón pastoral me ha llevado a escribir este material con el propósito de que cada uno de ustedes tengan acceso a la palabra. No es imprescindible porque el acceso a la palabra es libre. Lo que yo quiero decir que es una guía que ustedes pueden tomar para ayudarse a sí mismos. Nosotros hacemos planes para comprar un auto, planes para comprar una casa, planes para conservar la salud o para recuperar la salud si la hemos perdido. Decimos que Dios tiene planes para nuestras vidas, pero la pregunta más importante, ¿cuál es el plan que yo tengo para conectarme con Dios? Y lo que yo quiero es interpelarte a ti, mi hermano que estás escuchando, mi hermana que estás escuchando, a que cada día busques a Dios en oración. Vivimos en un mundo de personas desconectadas. Los medios masivos de comunicación en realidad son medios masivos de incomunicación y tóxicos. Vivimos en la era de la realidad virtual. Tal es la virtualidad que ha construido el hombre a través de la tecnología, que ha separado a los padres de los hijos de los padres. ¿Cómo? Cuando yo voy a un aeropuerto veo familias enteras esperando abordar el avión, cada uno en su celular conectado con un tercero, no con su padre o con su madre o con su familiar o con su amigo con el que está viajando. Cuando voy a un restaurante, observo mientras espera la familia la comida, cada uno conectado con su celular. Vivimos en una época de virtualidad, no de conexión espiritual, no de búsqueda de Dios.
Vivimos en una época gobernada por multimillonarios, la época o la era de la criptocracia, que es el gobierno de los ricos, que nos hacen creer que en la riqueza está la satisfacción del alma humana, en la riqueza material. Tal es así que se ha inventado una moneda que nada tiene que ver con la realidad y con la producción, porque toda moneda siempre tiene un valor, es un símbolo de lo que produce un país. Esta moneda, que se llama criptomoneda, es una moneda guiada por los algoritmos y nadie sabe qué valor tiene porque siempre está subiendo. Así que si tú la tienes, no eres más rico, porque si la gastas y la usas para comprarte un pantalón o comprarte un auto, o la usas como quieras usarla, ya sabe que estás perdiendo de ganar, por lo tanto lo que vas a hacer es retenerla. Y cuanto más la retienes, menos te sirve. Ese es el engaño en el que vivimos. Vivimos en una realidad virtual, no en una realidad real. Estamos perdiendo el contacto con la realidad porque a su vez la palabra humana ya no vale nada. Dice la palabra el apóstol San Pablo que Dios puso espíritu de engaño en el corazón de los hombres para que creyeran la mentira. Vivimos en un tiempo de mentira y creemos la mentira y festejamos la mentira. A ese grado hemos llegado los seres humanos como consecuencia de haber perdido el contacto con Dios. No es que Dios pone, obviamente, engaño de mentira en el hombre, porque Dios es luz y Dios solamente pone la verdad en el corazón humano. Lo que ocurre es que en el lenguaje bíblico muchas veces se escribe de tal manera que se le asigna a Dios lo que en realidad Él no impide. Cuando dice Pablo que Dios puso espíritu de engaño, está diciendo que el hombre se ha dejado engañar porque no se ha conectado con Dios. La responsabilidad es nuestra, porque Dios nos llama cada día a la oración. Salmos 127:8. Qué lindo texto. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Hoy, Señor, vengo y converso contigo. Pero no me abandones, versículo 9. Y nuevamente David, en su estilo de contraponer los opuestos, como si Dios lo fuera a abandonar. No me abandones, Dios nunca abandona. Somos nosotros los que nos soltamos de sus manos. Arregló seguido, dice, la convicción profunda de su corazón. Aunque mi madre y mi padre me abandonaren, yo sé que Jehová jamás me abandonará. Es Dios el que pone en ti ese deseo diario, cada minuto y cada hora, de que lo busques en oración. Y lo que intento en este pequeñito libro es una guía para que tú te conectes con Dios en un mundo desconectado, en un mundo de virtualidad. Si tú estás enfermo, busca al Señor, que Él te santifica. El término santidad está íntimamente ligado en la Biblia con el término sanidad. Tiene la misma raíz en hebreo. Ambos términos, santidad y sanidad. La santidad de Dios te sana. Si tú no tienes trabajo, Dios es generoso
Cuando tú le pides el pan nuestro, estás reconociendo que todo proviene de Él y que no es tu pan, es su pan y nuestro pan. El pronombre posesivo nuestro se encuentra en el Padre Nuestro en dos oportunidades. En la invocación, Padre Nuestro, y en la cuarta petición, cuando dice, danos el pan nuestro de cada día. Dios es el Dios de la riqueza. Pídele a Él, Él te dará. Dios da en abundancia. Cuando tú pides perdón, Dios te perdona. Yo hasta digo que el término perdón que nace después de la caída del hombre no existe en el diccionario de Dios si yo me rijo por lo que dice Lucas 15 en la parábola del hijo pródigo. Allí vemos al padre que está mirando por la puerta. ¿Cuántas veces se habrá levantado y mirado a ver si volvía su hijo? Aquel hijo que ingratamente le pidió la parte que no le correspondía y la dilapidó. Y cuando vino aquel hijo, le pidió perdón y a su vez lo insultó, porque le dijo, hazme como a uno de tus jornaleros, lo que evidenció que el hijo ni siquiera en la porqueriza donde estaba cuando se estaba muriendo de hambre y decidió volver a su padre, conocía a su padre. Dios jamás esclaviza, ya no os llamaré siervos. Dios libera y el padre lo abraza y no está esperando que el hijo le pida perdón, simplemente celebra la alegría de que el hijo volvió a su casa. Es posible que aquel hijo pródigo y su hermano mayor, al ver que no existe la palabra perdón en el diccionario del Padre, hayan podido comprender que Dios no necesita nuestro arrepentimiento para amarnos porque nos ama antes de que nos arrepentamos. Nosotros necesitamos arrepentirnos y expresarle el arrepentimiento a Dios para decirle, tu espíritu me ha tocado, Señor, tu espíritu me ha dicho que yo venga a conversar contigo y me venga a poner en orden delante de ti. Fue tu espíritu el que me llamó. Por eso, mis hermanos, el Padre nuestro es maravilloso. Amén. Y yo quisiera en esta mañana ir culminando diciéndoles que estos 8 grandes revelaciones, 8 grandes principios, tienen 5 momentos de reflexión. Cada uno de ellos tienen 5 momentos de reflexión. Si ustedes multiplican 5 por 8 son 40 días de oración. Y voy a terminar con estas reflexiones que emergen del Padre Nuestro. La primera, Dios es nuestro Padre. Y las reflexiones, las 5 reflexiones de este primer principio, es el Padre te da identidad, el Padre te hermana con Cristo, el Padre te da fuerzas para vivir, el Padre te enseña a orar y el Padre te libera. Todo tiene que ver con el Padre, el gran amigo de Jesús, que te lo presentó cuando tú lo conociste a Él. Luego el texto dice, santificado sea tu nombre. Y a este principio lo titulé sanidad. El Padre te santifica, el Padre te sana, el Padre te guía a la verdad, el Padre te inspira confianza, el Padre te salva. Luego el clamor del corazón humano, venga tu reino, que no es otra cosa más que decir, Jesús te entrego mi corazón para que tú reines en él.
El Padre te invita a su reino, el Padre te abraza en su reino, el Padre te inspira los principios del reino, el Padre te llena del gozo del reino, el Padre te llena de gratitud por el reino. El cuarto principio, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, soberanía. Por la soberanía el Padre te sostiene en la prueba, Él es soberano. El Padre te lleva y te llena de sabiduría. La sabiduría consiste en que uno al cabo de los años se da cuenta que nada de lo que hizo y pasó en la vida tuvo que ver con uno, sino con la voluntad de Dios, de guiarnos por los caminos que nosotros elegiríamos si conociéramos el fin desde el principio. El Padre te llena de sabiduría, te revela el secreto de la oración, te hace humilde y te dice, cuando te dice no, en realidad te está diciendo sí. La generosidad se muestra en esa expresión, danos hoy el pan nuestro. Dios es un Dios abundante que concede pan, porque el pan de Dios te alimenta. El Padre te enriquece, te abre las manos para compartir tu pan, para compartir a Jesús. El Padre te da vida abundante, el Padre te libera de la ansiedad, de la vida, por la cual te mueres y te desgastas para buscar el pan que ya Dios tiene provisto para ti. Luego viene el amor. El principio del amor es el sexto principio. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Padre te perdona siempre, te libera de la culpa, te reconcilia contigo mismo, te da paz y te dignifica. El séptimo principio, la inocencia. El Padre es inocente porque Él nunca tienta a nadie ni es tentado por nadie. El Padre te considera inocente, te sostiene en la tentación, te impulsa en el camino, te transforma, te libera del control. Y por último, el octavo principio, el Padre es poderoso, te ofrece refugio, te hace humilde, te hace feliz, te redime y te da plenitud. Por eso decimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, que sepan que todo tiene que ver con el Padre. Eleven esta oración sintiendo la voz del Espíritu que vibra en vuestros corazones. Pongan al Padre en primer lugar y estas peticiones háganse, eh, hagan la carne en vuestras vidas, que son atributos divinos que Dios quiere concedernos. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana. Amén, pastor.